Listo, entonces empecemos. Bueno, muchas gracias a todos por venir acá. Lo que les voy a compartir el día de hoy fue la presentación que tuve en el coloquio de la Sociedad Geográfica de Berlín en la Universidad de Humboldt. Pues fue bastante interesante presentar este seminario allá, porque lo que vamos a ver hoy es que prácticamente pues todo el legado de Humboldt es transversal a lo que venimos trabajando y a lo que vamos a hacer como semillero de investigación, y ya les voy a contar un poquito por qué. Pues la idea es contarles cómo se ha venido planificando los estudios de geodiversidad en Colombia, en las ciudades colombianas y en los territorios, y cómo aplicamos digamos, este concepto de estimación de la geodiversidad al manejo sostenible del territorio, pero también invitando a hacer zonificaciones ambientales con actores no convencionales, de una forma un poco inusual, que se llama co-creación. Entonces les voy a contar un poquito de eso. Vamos a ver. Listo, entonces ustedes ven ahí, pues hay un cuadrito que dice el código de Humboldt. Y lo traigo a colación porque hablar de Humboldt es hablar tal vez del primer diplomático científico. Cuando él hizo todo su viaje, pues por Sudamérica, entrando por el Orinoco, después se devuelve y se va para Cuba, y de Cuba regresa y entra por Cartagena y se va hasta Quito y después hasta el Perú, y toma nuevamente pues viaje hasta México. Todo ese proceso él lo fue acompañando de una serie de cartas que le iba escribiendo a todos los científicos expertos en diferentes temáticas. Llámense expertos en biología, en botánica, en geomorfología, en geología. Entonces él fue tal vez, él creó como una red de cooperación bastante amplia, y digamos, en sus relatos lo que decía era, a veces tenía que escribir esas cartas que mandaba, pues obviamente por barco. Imagínense cuántas cartas no llegaron. Entonces él lo que hacía era escribir cartas de forma repetida para muchas personas, con la esperanza de que algunos de los científicos que lo acompañaban en todo ese proceso, pues alguno de ellos lograran tener la información que él levantaba. Realmente él se encargó de levantar. Él era, pues era biólogo, geólogo, geomorfólogo. Pues digamos que él era un personaje bastante amplio en cuanto a sus saberes. Y además tenía una relación muy interesante con los gobiernos. Entonces él consiguió, siendo alemán, consiguió embarcarse al territorio de la Nueva Granada gracias a todo el establecimiento diplomático que él realizaba. Entonces él se movía con facilidad em, en Europa, desde Francia a Italia, Portugal y pues España, y logra hacer este viaje a la Nueva Granada. Entonces, pues mi temática aquí en Alemania en este momento, yo soy, estoy haciendo un fellowship en diplomacia científica, que ha sido, pues que fue una convocatoria que sacó el gobierno colombiano para darnos la oportunidad a algunos de los científicos. Fuimos 12 escogidos para empezar a hacer pues como este diálogo, que permita crear puentes, crear cooperación, comunicación, networking, pero que también empiece a generar una estrategia de hablar de los problemas que existen en nuestra sociedad, con los políticos, de alguna forma incidir en eso. Entonces, mi estancia aquí en Alemania se llama de la conservación a la construcción, de la geoconservación a la construcción de paz, territorios resilientes y acciones por el clima. Entonces, eso es lo que les voy a contar, que hemos venido haciendo. Esta no es para nada la presentación final, pero sí es los avances que hemos venido pues construyendo en este tiempo. Ya llevo 8 meses aquí en Alemania. Entonces, pues cuando hablamos de Humboldt, pues prácticamente él era, pues tal vez un geógrafo empírico. A él le encantaba, casi que él vivió los viajes de forma propia, experimentó todos los riesgos posibles,
cuando iba haciendo sus anotaciones sobre su viaje, sobre todo en el Orinoco, pues casi que su cuerpo se volvió inmune al final de los años. Él murió tal vez de 85 años en Alemania, pero él fue un niño bastante enfermo, pues cuando era pequeño, pero después de los viajes tal vez consiguió una inmunidad al haberse enfrentado pues a demasiados riesgos, y tal vez llevó esa frontera del conocimiento pues a partir del conocimiento físico. Pues él prácticamente pasó por todos los riesgos posibles, desde los cocodrilos en el Orinoco, desde la cantidad de mosquitos y en todos lados lo que encontraba, pero siempre se sorprendía de la maravillosa, él alcanzó a llamar que la zona del Orinoco era tal vez una de las 7 maravillas del mundo. O sea, él se tomaba el trabajo de ir describiendo con detalle todo lo que observaba, pero también traigo a colación algo muy importante, y es que entendía que el conocimiento ancestral era tan importante como el conocimiento científico. Entonces él lo traía a colación y decía, lo que yo he alcanzado a aprender de lo que conocen los indígenas y los afros y los cimarrones sobre su territorio, pues no tiene comparación con el valor científico. Y también pudo registrar cómo pues un lugar como el norte de los Andes pues fue afectado o ha sido afectado por múltiples eventos de origen geológico que pues destruyeron ciudades, destruyeron pueblos, y entonces él se encargó de tomar nota de todo esto que hoy llamamos gestión del riesgo, para llamar la atención sobre lo cambiante del clima y las condiciones meteorológicas para nada comparables con Europa de lo que ocurría en el trópico. Em, y pues finalmente pues establecía relaciones bien importantes con las personas con las que viajaba, y le daba el valor a cada uno de los científicos que él iba conociendo, y vamos a contar un poquito más los científicos pues neogranadinos con los que tenía él interacción. Viajó siempre con un francés que era su mano derecha en cuanto a la parte botánica, y le encantaba ver cómo el arte, hablaba algo muy interesante y decía que el arte o los artistas, los que lograban dibujar, eran los únicos capaces de tomar esa foto de la realidad, porque, por ejemplo, si se hace una toma de muestras botánicas o de animales, pues ellos van cambiando porque se van deteriorando, pero solo a partir de los artistas se podía entender la realidad. Entonces, él viajaba también acompañado de artistas que le iban ayudando a hacer sus sketches, que para todos pues son una maravilla. Esta es una de las iniciativas que tuvieron 5 universidades en Colombia, entre las cuales estuvo EAFIT, de generar algo que llamaron la obra Humboldtiana neogranadina. Son 5 volúmenes, ustedes pueden ver ahí, es un sketch vertical. Él pues se encargaba casi que de georreferenciar cada una de las especies que iba encontrando en su camino, y lograba entender esa relación entre lo bio, lo geo y lo climático. Y eso es para nosotros tal vez en términos de geodiversidad, eh, pues como la columna vertebral de lo que tratamos de llevar, de entender por qué un territorio es altamente geodiverso, que se ve, digamos, directamente relacionado con ser altamente biodiverso, y cómo el clima pues es el responsable de modelar lo geo y lo bio, y juntos generan esta diversidad cultural que tenemos. Entonces ustedes pueden ver ahí a su derecha
es una triada donde tenemos el clima, lo bio, lo geo y todos ellos en función de los bienes y servicios que necesitamos como sociedad. Nosotros siempre necesitamos aprovisionarnos, soportar, pues tener el soporte de la naturaleza para todas nuestras necesidades. También tenemos que tener cómo regularnos, cómo regular el clima, cómo regular lo hídrico. Y cómo tener un esparcimiento que sería lo que es lo cultural, o sea, cómo nos apropiamos de un lugar, pues es prácticamente lo que llamamos como turístico, y el conocimiento es cómo extraemos o cómo contamos la historia de la tierra. Y obviamente los biólogos, la historia de la diversidad y de la diversidad de los ecosistemas en función del clima. Entonces, normalmente cuando he dado esta charla en otros escenarios, digo, pues vamos a tratar de entender esa gran geodiversidad neogranadina a partir de los viajes de Humboldt. Entonces empezamos con el primer viaje que fue su entrada por Venezuela, que le dio la oportunidad a Humboldt de recorrer pues la Orinoquía, los diferentes raudales, él pues iba inscribiendo o iba tomando nota de cómo pues era el trasegar por un río como el Orinoco y logra llegar hasta el brazo natural que conecta la cuenca del Orinoco con la cuenca amazónica, que es el brazo Casiquiari. Y no es él el que propone la teoría de que debido al eje de rotación de la Tierra, hay algunas estacionalidades que permiten que ese brazo caciquiare que conecte las aguas entre las dos grandes cuencas, pero es el primero que hace esa anotación de esa conexión entre las cuencas. Entonces, bueno, vamos, yo normalmente les digo, bueno, ubiquémonos en Colombia, todo lo que ustedes ven en amarillo y en diferentes colores es el SINAP, es el Sistema Natural de Áreas Protegidas de Colombia, y cada una de ellas pues cuenta una historia. Entonces, si quisiéramos contar la historia geológica del norte de los Andes, pues deberíamos empezar por lo más oriental, que va a ser lo que nos va a contar pues lo que es el cratón amazónico. Y no sé si aquí tengamos solo gente, solo chicos geólogos, pero para los que no son geólogos o para los que tengan otra afinidad, pues llamamos cratón como esas zonas tan antiguas, esos antiguos continentes de edades precámbricas que son relativamente estables hasta el momento. Entonces, si hiciéramos el viaje de Humboldt a través del Orinoco y llegáramos a la parte del Inírida y tuviéramos la oportunidad de ir a Chiribiquete, pues tendríamos la oportunidad de conocer esas rocas igneometamórficas que han sido modeladas en diferentes formas y observamos esto como lo vemos en el Inírida, que son los cerros de Mavecure, que son digamos, esos cerros aislados, en ese caso son neises que han sido modelados y dejan esos relictos impresionantes donde ustedes pueden ir a la parte alta de esos Inselberg, algo parecido a lo que ocurre en el Peñol de Guatapé, o cómo se generan esos tepuyes que los indígenas llaman a estas mesetas labradas dentro de lo que son las rocas sedimentarias que cubren la parte cratónica. Entonces, si queremos conocer desde el basamento ígneo metamórfico cubierto por las rocas sedimentarias que nos generan digamos, estas mesetas o tepuyes, pues entonces podemos viajar por todos los parques más orientales de Colombia o terminar ya en la serranía de la Macarena, donde podemos ver pues tal vez la sección donde empezamos a ver esa transición del Cámbrico Ordovícico, y podemos entender ya pues como la transición, ahí pueden ver el basamento precámbrico y ya esa transición es tal vez el único lugar en Colombia donde podríamos ver este inicio del Paleozoico. Bueno, entonces Humboldt regresa a Cuba, toma un descanso, se tienen como bon plan, tienen que recuperarse de todas las enfermedades adquiridas en el Orinoco
y por azares del destino entran por Cartagena. Ah, bueno, en su viaje también por Venezuela tuvo la oportunidad de conocer Isla Margarita, y entonces ahí conoce parte de eso que conocemos como las grandes provincias cretácicas, volcánicas, ¿cierto? De origen oceánico. Bueno, entonces él ya entra por el puerto, pues por Cartagena, se va por el Magdalena, y cuando él describe, hay unos relatos hermosos donde describe cuando observa la Sierra Nevada de Santa Marta, no la visita, pero la alcanza a observar desde el Caribe, y describe también cómo los Andes, al llegar a Colombia, pues digamos, se ramifican en estas tres maravillosas cordilleras, y cada una de esas cordilleras nos va a contar una historia geológica fascinante y pues digamos que nos permite navegar pues por todos los eventos geológicos que han venido pasando en el norte de los Andes. En ese caso, él se va por todo el Magdalena y decide ir a visitar a Mutis. Muy enfermos llegan hasta Guaduas, donde se deben quedar un tiempo y finalmente pueden lograr llegar a Santa Fe de Bogotá y tener la posibilidad de visitar los páramos circundantes y entender que esa diversidad de esas rocas sedimentarias con ese registro sedimentológico nos permite pues contar la historia de las grandes regresiones y transgresiones marinas asociadas a esas cuencas mesozoicas transtensionales. Entonces, viajar por esos círculos, por esos cuadrados morados que tengo en el mapa con el SINAP, incluyendo la Sierra Nevada del Cocuy. Él no tuvo la oportunidad de ir, pero incluyendo Sumapaz, Sierra Nevada del Cocuy, Chicamocha, pues nos permite armar la historia de de estas cuencas mesozoicas transtensionales. Bueno, una de las grandes pasiones que tenía Humboldt eran los volcanes. Cuando vivía bueno, pues Berlín está ubicado, digamos que parte de la parte, Berlín es bastante plano y está pues labrado totalmente por toda la actividad glaciar, pero en el fondo, digamos en la parte más profunda de Berlín, pues fue un antiguo volcán. Entonces él en todos sus sueños, tal vez geológicos, lo que más le apasionaba de la parte geológica, pero era apasionado por muchísimas ciencias. En la parte geológica eran los volcanes, y tiene la oportunidad en su viaje hacia Sudamérica, de parar en Tenerife, y posteriormente ya los Andes le permite entender estos volcanes activos y entender la relación de esos volcanes con los centros, pues con la sociedad, o sea, cómo se daba esa relación entre la cultura y los volcanes, y también esos registros de los glaciares, pues en la época de 1800. Entonces, viajar por la cordillera central, pues de Colombia, y pasar a Quito, le permitió a él levantar la gran cantidad de sketch y la relación de la flora, la fauna con estos centros volcánicos. Tuvo la oportunidad, pues fue a Popayán, conoció todas estas grandes depósitos ignimbriticos, pasa cerca de Pasto, pasa por el Galeras y finalmente llega hasta Quito. Entonces, recorrer la cordillera central desde la parte más cuaternaria, pues tiene que ver con conocer pues el volcanismo asociado a la subducción, que es lo que nos da pues este volcanismo activo que tenemos actualmente. Bueno, en todos sus relatos, pues él no tuvo la oportunidad de conocer el Chocó de la parte colombiana, pues o el Pacífico colombiano, pero él se nutría de de todas las experiencias que tenían otros científicos. Entonces hace un reporte muy detallado de la riqueza mineral que había en el Chocó, de la asociación con esas rocas volcánicas asociadas a ese proceso digamos, de origen oceánico, que es lo que llamamos las grandes provincias volcánicas. Entonces,
Durante el Cretácico se genera hacia el occidente una gran cantidad de material oceánico que fue ensamblado pues en la costa desde Ecuador hasta Colombia, pero también parte de esto es lo que conocemos como el Caribbean Large Igneous Province, que es lo que nos forma la península de La Guajira. Entonces él sí tuvo la oportunidad, aquí hay una foto de Isla Margarita, pero entonces él cuenta lo maravilloso que es ver metido en el continente estos pedazos de rocas oceánicas de posible edad cretácica. Bueno, entonces cerrando un poco estos viajes de Humboldt, pero llevando siempre lo que nosotros como geólogos debemos pensar siempre, pues obviamente la parte científica es la base del conocimiento. Para poder hacer cualquier intervención necesitamos tener un conocimiento básico, pero también hay mucho aplicado en lo que podemos nosotros colaborar o dar, digamos, o ayudar, y es cómo lo bio, lo geo pues está relacionado con los ODS, es decir, todo lo que tomamos de la naturaleza, ya sea pues de forma bastante impactante o no, no vamos a entrar en esos detalles, pues es lo que se conoce como los bienes y servicios que nos dan a la sociedad, pero también tienen una misión y es em, ayudar o a proveer de muchos de los necesidades o los ODS que tenemos pues ya identificados, y cómo los suelos nos ayudan a enfrentar la pobreza, y cómo el agua es necesaria pues para el consumo y para el saneamiento básico, y cómo los glaciares cumplen una función de acciones por el clima y así sucesivamente. Entonces, esto que llamamos geodiversidad pues está realmente relacionado con, pues con el ODS. Les los invito a que revisen eh, pues como este sketch que presenta la Sociedad Geológica de Londres, donde resume pues los ODS y la geología. Bueno, entonces, ya contándoles un poco más lo que hemos venido haciendo desde hace más o menos el 2015 tal vez empezamos este camino de lo que es la geodiversidad, y hemos venido eh, pues tratando de generar estrategias para cómo acercarnos a la estimación de la geodiversidad, pero no solo eso, no solo se trata de hacer mapas de geodiversidad y decir en qué zona hay o no más elementos abióticos. Ya les voy a contar qué es la geodiversidad y cómo la trabajamos, pero digamos que hay una forma en que nosotros nos acercamos a todo esto, y es a partir de unos ciclos. Y esto lo usamos también cuando trabajamos con las comunidades. Entonces, parte de lo que yo hago en el fellowship, o lo que hemos venido trabajando, se llama diplomacia científica con actores no convencionales de forma práctica o pragmática, es decir, cómo solucionamos problemas de una comunidad específica a partir y hablo de actores no convencionales, y es porque se trabaja con indígenas, afrocampesinos, pues y todos los niveles de la sociedad. Entonces, los ciclos que proponemos para el trabajo en geodiversidad es acercarnos a las comunidades y contarles qué es lo básico de geodiversidad. Entonces, qué son bienes y servicios, qué es educación. Entonces, uno podría decir bio, geo, educación o educación ambiental. Esto cada vez es más amplio. Em, Patrimonio, ¿qué entendemos como patrimonio? Hay patrimonio cultural, hay patrimonio histórico, hay geopatrimonio. Las reservas de la biosfera son una forma de patrimonio. El turismo temático, entonces lo podemos llamar geoturismo, bioturismo, turismo natural, em, lo que son rutas temáticas. Entonces nosotros hemos trabajado con bastante énfasis en lo que decimos georrutas, pero esto cada mes se va integrando más con otras ciencias. Los inventarios de lugares de interés, entonces el lugar de interés geológico, geomorfológico, arqueológico, biológico, etcétera, y figuras que nos permitan generar, pues digamos, protecciones. Uno podría decir geoparques o bosques globales de la UNESCO, o parques nacionales naturales, o reservas de la biosfera, etcétera. Entonces, el primer ciclo es cómo le llevamos este conocimiento
a los diferentes niveles de la sociedad. Lo segundo que hacemos, y lo hemos hecho bastante con los estudiantes de pregrado de geología, es la estimación de la geodiversidad. Hay muchas formas de hacerlo, pero nosotros hemos decidido utilizar una forma que sea muy homologable con lo que se conoce como biodiversidad. Entonces, normalmente, si ustedes recuerdan cuando estaban en el colegio y los llevaban a un, no sé, a un jardín, y les decían, vamos a ver qué tan biodiverso es este lugar. Entonces podían hacer una cuadrícula de ese jardín y contar el número de especies por unidad de área. Eso sería una forma fácil de estimar la biodiversidad. Cuántas especies de reptiles, cuántas especies de pájaros, cuántas especies de hormigas, etcétera, etcétera. Y uno podría decir que tan biodiverso es un lugar comparado con otro. Entonces, ¿qué hacemos desde lo geológico? Hay una herramienta que creó un chico que estudió en la en la UNAM de México. Es una herramienta, no estamos hablando de una teoría, sino que él genera una herramienta donde podemos entrar diferentes mapas temáticos de la componente abiótica para que me calcule la cantidad de elementos abióticos por unidad de área. Entonces, ¿cuáles elementos abióticos? Entonces, unidades geológicas, unidades geomorfológicas, estructuras, vamos a dejar clima, no vamos a entrar clima, unidades pedológicas o unidades de suelo, los ríos, órdenes de ríos y si tenemos la posibilidad, pues digamos la parte hidrogeológica, o sea, qué unidades hidrogeológicas tenemos. Entonces, imagínense que esto entra a una herramienta donde hace una superposición y y hace una rejilla y me calcula el número de elementos abióticos por unidad de área. Entonces dice, en un área de 1 kilómetro por 1 kilómetro, por ejemplo, depende de la escala, me va a decir qué tan geodiverso es ese lugar. Y ese lugar, pues es más geodiverso si más unidades de suelos, geología, estructuras, ríos, etcétera, existen en esa zona. Entonces, lo llevamos en un concepto muy parecido a lo bio, con el fin en el futuro de poder ir haciendo un match entre lo bio y lo geo. ¿Qué estamos haciendo actualmente? También hacemos un análisis de la diversidad morfométrica, es decir, tratamos de identificar cuáles son los procesos, identificando diferentes índices que han propuesto varios autores para que nos digan en ese lugar digamos, cuáles fuerzas naturales son las que me han ayudado a modelar ese paisaje. Y esos mapas que sacamos de diversidad morfométrica nos permiten pues hacer como una alerta y decir, vea, tales lugares tiene tantos fenómenos o tiene tantas posibilidades de ser modelados que se puede convertir en un problema si las personas usan ciertos lugares, pues digamos de forma inapropiada, es decir, cambios en los usos del suelo. Aquí en este no quedó actualizado, pero ya estamos trabajando con esto que llamamos diversidad morfométrica como un parámetro adicional, adicional a lo que venimos haciendo. El ciclo 3 entonces es, bueno, ya tenemos lo básico, el conocimiento, ya las comunidades hablan el mismo lenguaje, ya tenemos un mapa que hemos pues que hemos dialogado con las comunidades, ahora sí identifiquemos qué figuras de manejo podemos tener. Entonces, ¿cómo alimentamos un inventario de sitios de interés? Entonces, eso normalmente sale de los intereses de una sociedad, de una comunidad. La gente dice, ah, yo conozco una cascada, yo conozco un balneario en aquel lugar. Pues hay ellos no van a decir una morrena, pero el glaciar estuvo hasta esa altura, hay unas terrazas, etcétera. Entonces, y muchos de ellos tienen un componente sagrado. Entonces, lo que hemos hecho son estos inventarios de lugares de interés, pues llamémoslo geológico por ahora, con base en la información que nos dan los mapas, pero también alimentados con la información de las comunidades, porque ellos también los quieren proteger de alguna forma. ¿Cuáles lugares pueden ser? Entonces, cuando valoramos esos lugares y le damos un qué tan importantes en términos didácticos, en términos del conocimiento, en términos turísticos, podríamos ya decir, es importante protegerlo o no. Digamos, la Piedra del Peñol.
con todas sus problemáticas, porque alguien es el dueño de la piedra, entonces llamar eso un elemento patrimonial no se puede porque ya hay un privado que lo ha intervenido, pero claramente es un elemento muy importante para la región porque es un referente y además es una figura, pues una geoforma bastante interesante de explicar desde el conocimiento científico. Bueno, entonces, ¿cómo podemos proponer rutas temáticas? ¿Cómo podemos decirle al país, bueno, hay que conformar un geoparque? En este momento el gobierno colombiano quiere declarar como geoparques globales de la UNESCO la zona del volcán Nevado del Ruiz, el cañón del Chicamocha, también hay una iniciativa hacia la zona de de Boyacá. Y entonces darle estos herramientas al gobierno pues permite generar figuras internacionales como geoparques globales de la UNESCO. Yo particularmente trabajé para generar una figura de ordenamiento territorial que se llama Bosques Modelo, y esta es una figura que tiene el gobierno canadiense que permite en un territorio llamarlo bosque modelo, pero para organizarse en torno a las necesidades de una comunidad. Y entonces estamos hablando del bosque modelo del Valle Aburrá, donde estamos enfocados en el semillero de investigación actual, es decir, cómo podemos proponer mm, pues en una ciudad o en una ciudad o en una zona metropolitana como el Valle Aburrá, con todos sus conectores hacia las zonas rurales y cómo podemos gestionarlas para que todo este concepto de geodiversidad, biodiversidad, la diversidad climática, la diversidad cultural permitan un desarrollo sostenible. Bueno, ya en aquellos lugares donde hay minería o hay minería ancestral, entonces, ¿cómo trabajar un concepto que se llama patrimonio geológico minero? El ciclo 4 ya es como a lo largo de estos procesos vamos haciendo alianzas con las instituciones educativas, con el sector privado, con las ONGs, con el gobierno. Y lo que finalmente en este momento estamos es tratando de generar algo que se llama Cátedra UNESCO, que es una cátedra internacional que estamos presentando ahorita en abril ante Cancillería colombiana, y si es aprobada por la UNESCO, pues es una cátedra entre varias universidades en Colombia, con muchas universidades en Europa para hacer un diálogo de sur a norte, de norte a sur, de sur a sur, sobre todas estas temáticas en torno a pues la geodiversidad y territorios resilientes, a cómo la geodiversidad nos puede ayudar a construir la paz, que les voy a hablar un poquito de eso, y al final también podemos, cómo podemos ir tomando ejemplos como el que llevamos en EAFIT, que es el Laboratorio Vivo de la Volcana, para promover acciones por el clima o para promover acciones que permita gestionar el riesgo de forma pues clara. Entonces esto ya es una construcción entre Sudamérica y el norte geográfico. Bueno, entonces esto hace parte de lo que queremos hacer en la Cátedra UNESCO y estas son mis áreas de interés. Las áreas de interés en las que hemos venido trabajando, hemos ya dirigido tesis de pregrado, maestría en la zona de Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira y varias de las cuencas aledañas. Dirigido trabajo a nivel de maestría en la zona de Nuquí, que estamos próximos a entregar en el Valle Aburrá, y generamos este bosque modelo del Valle Aburrá. Y hemos trabajado de la mano con las empresas turísticas en el oriente antioqueño para la gestión del paisaje en la zona de Patolito antioqueño. Y hacia la zona del macizo colombiano, pues donde he trabajado ya por más de 2 décadas desde mi pregrado, desde el conocimiento volcanológico, geoquímico de los volcanes, geotermia, pero ya cómo aplicamos todo esto hacia los conceptos de geodiversidad. Entonces, el presidente actualmente acaba de declarar una zona de territorios campesinos agroalimentarios que estamos apoyando también a partir de esta estrategia. Entonces, les voy a contar un poquito. Esto va a ser parte de lo que va a contar Miguel Ramírez, mi estudiante de maestría, que estuvo totalmente inmerso en este proyecto. Pero yo aquí voy a traer solo algunas cosas
que quiero resaltar, y es que este tipo de proyectos que lo lideró una abogada con doctorado en antropología, que es la profe Juliette Guillón de la Universidad AFIT, con el apoyo de USAID, que es, pues, digamos, cómo el gobierno norteamericano apoya a las comunidades indígenas americanas, la Universidad de Purdue, la Universidad AFIT y 20, digamos, instituciones comunitarias o asociaciones comunitarias entre indígenas y afros de la zona de Nuquí, apoyados por la Universidad de los Niños. Entonces, este es pues el Chocó, este es Nuquí. Nuquí, decidimos hacer un trabajo a partir de cuencas hidrográficas. Esto lo veremos un poco mejor en la tesis de Miguel. Prácticamente aquí solamente quiero pues como mostrarles, y los invito a que vean este video, pero aquí en este video lo que se está observando es cómo se hizo un trabajo desde el inicio. Esto se llama investigación traslativa embebida, es decir, cuando se entró a trabajar en Nuquí no había una metodología clara, porque la metodología se tiene que ajustar a lo que se va encontrando en el campo. Y ustedes observan ahí cómo se debía hacer una red entre todas las comunidades. Ahí tenemos en puntos amarillos son las comunidades indígenas en la parte alta de las cuencas y las comunidades afro en las partes litorales, y cómo se necesitan entre ellos. Y hay una cosa muy hermosa que decía un líder afro, era: no hay un plato completo si no tenemos el pescado del mar y el plátano de la parte alta. Entonces nos necesitamos desde el monte hasta la parte litoral, porque realmente todo se conecta. Entonces, aquí vemos el trabajo que teníamos con las comunidades. Fue sorprendente. Miren que para muchos hablar de geodiversidad es algo nuevo, es algo que no oímos mucho, pero cuando lo hablamos con las comunidades, al final ellos lo vieron de forma tan natural que geodiversidad era ya una palabra que no era un problema para ellos. Se trabajó mucho en identificar los conflictos que habían entre las comunidades, conflictos interétnicos. Obviamente hay conflicto armado importante, y también en el entendimiento de cómo se daba primero la formación de esas montañas, luego cómo el clima las modelaron, cómo me generó los ríos, esos ríos, qué implicaciones tienen en el territorio, cómo se pueden convertir en pues en algunos lugares, si ellos no están bien ubicados, pues en un factor amenazante para las comunidades. Y se logró hacer un proceso de zonificación acorde con, primero, el vocabulario que ellos tienen. Ellos ya le dieron nombres a esas zonas y cómo las pueden gestionar de ahí en adelante. Ahí también hay un material educativo bellísimo en el cual participamos todos. La Universidad de los Niños hacía talleres para enseñarle a los educadores a contarle las historias a los niños, pero los niños eran guiados por personajes ancestrales, es decir, en esos libros se tomaron personas afro e indígenas, ancestros, que les contaban las historias a los niños desde cuando se formó un material oceánico en la parte pacífica y se acrecionó a las montañas y me formó las cordilleras, y luego en una época pues en la interacción con el clima se dieron los procesos de erosión fluvial y la parte tectónica y etcétera. Entonces ellos terminaron entendiendo pues como todo este complejo universo entre lo bio, geo, clima y lo cultural. Bueno, aquí, pues, como hicimos en estas salidas, llevábamos la ciencia a las comunidades. Tuvimos la oportunidad de llevar el microscopio que hizo nuestro amigo Marcel, nos lo prestó y nos dio la oportunidad de llevar secciones delgadas de rocas que aparecían en el entorno para que las personas pudieran entender qué es lo que hay adentro de una roca, pero también pudimos ver
microorganismos, y además hicimos un trabajo de georreferenciación, es decir, ellos podían ubicarse en las imágenes satelitales y terminaron usando algo que llamamos cartografías sociales, poniendo toda la información pues en este material que se llevaba. Entonces, ay, pues aquí vemos una foto donde un niño explora sus rocas, las rocas en su alrededor, pero también los niños exploran las cuencas y entienden los fenómenos que formaron o que han venido formando el territorio. Bueno, entonces compartir el conocimiento no es en una sola vía, no soy yo el científico que va y cuenta una historia, es una co-creación, es un compartir de saberes. Ellos nos dieron la oportunidad de entender qué especies se han venido extinguiendo, qué contaban los ancestros que existían y cómo las vemos actualmente, pero también los fenómenos que han ocurrido, porque esta zona, la cartografía básica es muy mala, es uno en 100.000, y es difícil hacer una buena cartografía porque todo es selva. Entonces teníamos que alimentarnos de mucha información que nos daban pues, las comunidades, pero también de herramientas y sensores remotos para refinar muchísimo la cartografía. Entonces, pues aquí prácticamente salieron cartas de navegación. Cada comunidad podía identificar qué tenían en cuanto al bosque, al agua, a la zona cultivable y generar matrices donde cada responsable de cada, digamos, de cada temática o cómo había un conflicto alrededor de las aguas, de la siembra, los bosques, entonces se generaron pactos de no agresión, por decirlo así, para poder vivir en comunidad de forma pacífica. Y esto es importante porque las comunidades indígenas pues han venido creciendo aceleradamente porque actualmente hay un beneficio por tener hijos, entonces normalmente los indígenas están teniendo muchos bebés, por cada uno reciben algo económico, entonces ya están pasando en sobrepoblación a los afro y de alguna forma, si ellos no planifican bien el territorio, pues no van a tener cómo darle el sustento para las familias y tienen que aprender a pescar de una forma como los afro lo hacen para que la pesca pues, sea de forma sostenible. Entonces, finalmente, ¿qué sale de esto? Es un geoportal donde las comunidades tienen toda su información y donde se generaron estos mapas o zonificaciones ambientales que, como les digo, ya son validadas por las comunidades. Ellos entienden qué significa cada uno de esas zonas y saben que hay zonas que no se pueden tocar, que tienen que estar cubiertas del bosque nativo, pero que hay unas zonas que estas zonas del distrito de manejo integrado de la zona manglar tiene una importancia ecosistémica que los indígenas deben también aprender a manejar y aquellas zonas donde sí pueden hacer una agricultura pues no intensiva, pero sí que les sirva pues para su seguridad alimentaria. Bueno, entonces, ya tratando de cerrar el seminario, nos vamos para el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá, como les digo, hace parte de una red internacional de bosques modelos. Esta iniciativa nació de la mano de varias universidades en el Valle de Aburrá, del área metropolitana, de entidades territoriales, pues de una fuerza de instituciones que nos permitió pues hacer parte de esta red. Esta red está formada por más de 60 bosques modelos a nivel global, más de 73 millones de hectáreas protegidas de esta forma. Entonces, la razón por la cual decidimos generar esta figura es porque nos encontramos en una zona bastante compleja geológicamente, con procesos morfodinámicos, con procesos tectónicos bastante complejos y esto le podemos añadir que en los últimos 60 años 70 años, pues ha tenido una población muy acelerada y esto está totalmente ligado al conflicto armado. O sea, todas las comunidades rurales que han sido
de alguna forma desalojadas de sus lugares, tienen que llegar a las grandes urbes y como llegan de una forma pues totalmente abandonados por el sistema, pues llegan a poblarlo de una forma irregular. Entonces, pues esto, cuando presenté esto en el seminario aquí en la Universidad de Humboldt, pues es increíble uno ver cómo pues cómo es el acelerado proceso de esta metrópoli. Y cuando llegamos pues esto está hasta el 2011, pero ustedes pueden nada más subir a a la terraza del 28, creo, y observar cómo es, pues cómo están las laderas del Valle Aburrá. Entonces prácticamente ya hay una conexión desde la parte baja hasta la parte alta, en la parte de los, mm, de los altiplanos orientales y occidentales. Y entonces, cómo nos asentamos en este lugar, pues amerita que tengamos gestiones territoriales bien interesantes. Entonces, lo que hemos propuesto es cómo llevamos esto que llamamos geodiversidad para ayudar a hacer una planificación cada vez más, pues más adecuada. Hay unas líneas de acción que propusimos para trabajar y se delimitaron algunas cuencas hidrográficas que la idea es que en el semillero podamos apoyar a generar pues este conocimiento desde la parte de geodiversidad. Pero entonces hay una cuenca que obviamente EAFID pues apoya con todas sus ganas y es la cuenca de la Quebrada La Volcana porque es nuestro laboratorio vivo, es la forma en que podemos llevar todas las experiencias de innovación, de co-creación, de sostenibilidad al ambiente real que vivimos en nuestro entorno educativo. Entonces, hay todo un proceso que viene siendo liderado por Urban, donde desde lo bio, lo geo, lo urbanístico y el agua nos permite generar pues soluciones e imaginar futuros, hacer alianzas académicas, alianzas con las empresas, con los centros comerciales, etcétera, pues para promover un desarrollo territorial cada vez más pues más integrado a lo que necesitamos. Somos un campus parque, pues hemos venido liderando diferentes estrategias. Una de ellas que les recomiendo se llama Geografía de la Guerra y este fue liderado por un estudiante mío de maestría que lamentablemente pues ya murió, pero que nos dejó un legado bien interesante de cómo digamos, lo natural, aquellos lugares donde la gente ha sido desalojada por procesos de violencia, pues se vuelven, cuando queremos resignificar ese territorio, pues se vuelven la esperanza para generar procesos productivos en esta etapa post-conflicto. Entonces, creo que ustedes ya han oído bastante sobre el Living La Vulcana. Esta es pues el trayecto de la Volcana desde que nace hasta que llega al río Medellín y cuando llega a la universidad se entierra y no la volvemos a ver, solo la vemos en un pedacito cercano a a las canchas, pero entonces la idea es cómo destapamos ese lugar. Y acompañado a eso, algunos de los estudiantes que están acá nos acompañan también, tenemos la georruta, ahora lo estamos tratando de integrar más en un sentido más holístico, pero uno puede navegar en el campus universitario tratando de entender incluso desde el viaje de Humboldt, lo más antiguo que se encuentra en el Orinoco hasta lo más reciente que es el modelamiento del Valle Aburrá. Bueno, otra cuenca que venimos trabajando importante es la cuenca de la Quebrada La Iguaná. Esta cuenca pues tiene una problemática bastante grande, es una cuenca torrencial que en muchísimas ocasiones ha tenido una injerencia digamos, ha afectado a una gran cantidad de población en las zonas aledañas. Hemos venido trabajando, esta es lo que hemos venido trabajando desde el concepto de geodiversidad en el mapa de la izquierda y desde la parte morfométrica en la parte de la derecha y cómo esos punticos blancos no se ven muy bien, pero son el sistema metro. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender, y eso es parte de lo que el semillero quiere hacer, es el levantamiento de toda esta información para la georruta en metro?
En estas cuencas, desde la Iguaná hasta el Lato y la García, pues ya hemos identificado lugares que nos permiten ver los servicios geosistémicos o ecosistémicos. En la parte alta está el páramo más pequeño, cercano a una ciudad, que se llama el Páramo de las Baldías. Tiene a la Universidad Nacional con su museo de mineralogía, que es el museo más importante de la región. Cómo podemos ver diferentes panorámicas del sistema, desde el sistema de cables del metro, y cómo en la parte azul, que es la parte baja, pues podemos utilizar estos lugares para resiliencia ante los fenómenos naturales. Esto ya lo hemos venido trabajando en varias conferencias. Hemos hecho esta georruta en metro, que termina finalmente en el Parque Arví, porque el Parque Arví nos permite mostrar pues todos los perfiles de meteorización que están en esa zona, pero también nos permite ver qué sucede en la cuenca que están observando ahí, es la cuenca de la Quebrada Santa Elena, y también cómo se han asentado los indígenas aburraes en esa zona, que nos permiten mostrar todo el registro completo de la ocupación. Entonces, quiero dejarles esta última pregunta. Siempre me preguntan es, ¿por qué podemos hablar de paz si somos geólogos? ¿Cierto? Entonces, quiero tratar de llevarlos a esto, y es, si ustedes observan este mapa, todo lo que está en amarillo y en gris son los lugares donde más asesinatos han pasado en Colombia desde 1980 hasta al 2012. O sea, es una cantidad exagerada de asesinatos. Pero esos asesinatos suelen ocurrir en cercanías o en los parques nacionales naturales. Es decir, hay una estrecha correlación entre esos lugares maravillosos del territorio colombiano, pues con la presencia de los grupos armados, con un desalojo de las personas debido al conflicto armado. Entonces, este startup de geografía de la guerra, que les voy, pues que le pueden escanear, pueden entrar a Spotify y ver cada una de las series. Pues esto simplemente lo que permite es entender cómo las personas pues cuentan su relato de cómo fueron o cómo han debido abandonar sus lugares, pero cómo volver a esos lugares se ha vuelto parte de su historia de vida, y han logrado resignificar esos lugares, porque con esta etapa, pues digamos, post-conflicto, aquellos lugares como el Oriente Antioqueño, por ejemplo, en San Rafael, ya son visitados por los turistas por su gran belleza hidrológica. Entonces, eh, ¿por qué? Traigo tres razones importantes de por qué desde la geoconservación a la construcción de paz, y es porque cuando conocemos algo y lo valoramos, pues empieza a generar una conexión entre los sentidos y hace que el mundo natural ya haga parte de nuestra vida. Y entonces podemos promover más fácilmente prácticas sostenibles. Entonces, todo este proceso de divulgación científica, de darle una valoración a lo natural, pues es una forma de hacer entender a las personas de que una montaña que se formó hace 250 millones de años, como las montañas que están en los alrededores de Medellín, y que posteriormente formaron lo que es la cordillera central, pero que algunas fuerzas generaron la formación de este valle. Pues entonces yo ya lo pienso varias veces antes de hacerle daño a la naturaleza. La geodiversidad también sirve, sobre todo en los procesos donde limítrofes, es decir, si yo tengo un país, tengo dos países en conflicto, pues solo cuando construimos conocimiento conjunto podemos resolver ese conflicto, y eso pasa entre Pakistán y la India, pero claro, hay problemas de índole económico bastante grandes, pero en Colombia, por ejemplo, el Tapón del Darién. El Tapón del Darién es una zona altamente geodiversa, altamente inaccesible, pero se ha vuelto la frontera donde gran cantidad de personas están muriendo porque quieren pasar hacia el territorio centroamericano con su sueño americano. Entonces, si no gestionamos bien esas fronteras, tampoco podemos ayudar a resolver esos conflictos. Y cuando empezamos a reconocer que hay una interconexión entre lo bio, lo geo, el clima y las personas, pues entonces ya podemos proponer eh, pues respuestas un poco más armónicas y tendientes a la paz.
Bueno, aquí ya para finalizar, y me pareció esto bastante interesante, es qué diría Humboldt si pudiera generar, entrar a Twitter. Y seguramente, y si entran aquí a la Fundación Humboldt, van a encontrar que muchas de las frases que utilizaba Humboldt en cuanto al clima, en cuanto a las culturas, en cuanto a las ideas, al networking, etcétera, pues son bastante pues importantes para el mundo actual. Entonces podemos decir que el código Humboldt se vuelve pues una forma de dignificar a un científico que tal vez fue pues el primer diplomático científico pues de nuestros días. Bueno, esto es todo lo que quería contarles. Voy a prender la luz que aquí ya anocheció. Y si tienen alguna pregunta o algo pues que quisieran saber sobre la iniciativa. Lo que estamos haciendo en el semillero es pues entrando fuertemente en el bosque modelo del Valle Aburrá para apoyar todos estos procesos, primero en las estimaciones de la geodiversidad, segundo en la conformación de georrutas y cómo hacemos material divulgativo que llegue a los diferentes niveles de la sociedad, ya sean niños, niños, niñas, adolescentes, mujeres, pues con enfoque multiétnico y también adultos como el programa que tiene la universidad que es Saberes de Vida. Bueno, Mm, chicos, abran los profe, micrófonos. yo sí tengo una pregunta y es cómo yo correlaciono, pues no sé, no me quedó claro cómo correlaciono la geodiversidad con la gestión de riesgos. Digamos, un sitio que sea más geodiverso que otro, puedo correlacionar lo que sea más, bueno, que el riesgo sea mayor que en otra zona, o cómo es. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos dos mapas. El mapa de la izquierda es la estimación de la geodiversidad. Y el mapa de la derecha es la diversidad morfométrica. Y la diversidad morfométrica lo que nos indica es todos los factores que están modelando el paisaje. Entonces ven que esas manchas son rojísimas. Es decir, pues es mucho más amplio la diversidad morfométrica. Lo que nos está llamando ahí la atención es, ustedes ven en la cuenca de la García, que es la cuenca norte, es que no tengo con qué allá. Esta zona es un altiplano y aquí tengo una zona bastante compleja. Algo está pasando ahí no está en equilibrio. Entonces, todo esto que me está marcando aquí como con una alta diversidad morfométrica me está diciendo, ojo, si usted cambia el uso del suelo ahí, usted está generando procesos, o si usted hace intervenciones graves, usted genera procesos grandes. Pero también aquí le pusimos todo lo que es en verde y azul son inundaciones y avenidas torrenciales. Entonces, pues claramente, si yo no gestiono bien ese territorio, si yo no digo hay una parte que es intocable, que es esta parte donde la cuenca pareciera que está generando un proceso pues como de acelerado de incisión. Si yo no hago ahí algo, la parte de aguas abajo va a tener problemas grandes. Entonces, la geodiversidad, la diversidad morfométrica, nos da indicios de lugares que son altamente susceptibles a lo que hace el hombre. Y a eso le llamamos hotspots de geodiversidad, es decir, lugares en el territorio que si yo le meto la fuerza del ser humano, genero pérdida, pues una pérdida acelerada de la diversidad, pero en sentido estricto, pues acelero procesos. Entonces, en ese sentido hay una correlación. Aquí también lo que me quiere decir esto rojo a lo largo de los drenajes es que los ríos, por los ríos pareciera haber, pues se me están encontrando contactos geológicos, contactos estructurales, geomorfológicos, diferencias de suelos y por lo tanto están geodiversos. ¿Eso qué quiere decir? Que este es un paisaje modelado por la red fluvial. Entonces yo tengo que ponerle mucho ojo a la red fluvial porque es bastante activa, más viendo la correlación con lo morfométrico. ¿Sí me queda claro? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Entonces, claro, yo sé que cuando, pues que ahí son demasiadas cosas, pero desde
la gestión también es importante porque yo puedo identificar estaciones donde yo puedo enseñarle a las personas de la sociedad, vea, si yo estoy aquí y veo que esto está sucediendo, yo tengo que hacer una alarma. Eso es para trabajar con comunidades que viven en los alrededores, pero también para que las personas empiecen a leer el paisaje y digan, ah, miren que esta banca de este río, en este caso de la Iguana, de esta quebrada, es bastante dinámica y muchas veces la infraestructura se va a ir ahí. O sea, es constante que haya el socavamiento de algunas de las márgenes de esta quebrada. ¿Ya? Entonces, por eso Mm. cuando llegamos acá, la parte azul es bastante didáctica. Yo puedo llevar a mis estudiantes y decirle, "Ah, eso es lo que pasa cuando invadimos un cauce. Estamos en una zona urbana, estamos invadiendo, pues no le pidamos que no nos trate, que nos trate bien, pero por lo menos leamos qué es lo que está pasando." Diego quería preguntar algo. Sí, profe. No, primero que me parece genial el trabajo, realmente me encanta, es una cosa maravillosa tener este acercamiento ya desde un ámbito mucho más científico con la comunidad. Siempre me ha parecido maravilloso. Y también tengo una pregunta y es, por ejemplo, yo tengo pues un interés particular por la Tatacoa, porque yo soy de Sí. allá y el lugar es maravilloso también. Pero entonces, no sé, según lo que yo entiendo acá, la Tatacoa no es un lugar tan geodiverso, Ujú. pues porque no hay como cambios en litología ni tantas estructuras geológicas, pero sí tiene un potencial de patrimonio muy grande y pues hay algunos cambios, de ahí pues está la cordillera central, está en medio de la cordillera oriental, está el río Magdalena, que es una arteria fluvial de Colombia muy importante, hay otro río que es muy importante, es el río Cabrera. Entonces, en una zona así como esta, uno cómo empezaría a hacer un trabajo como este, o si tiene el potencial para hacer un trabajo como este. Total, lo que pasa es que, bueno, aquí es que esta pregunta me la hacen siempre, pero si yo estoy en un lugar monótono de geología, pero entonces miremos qué es lo que hay más, o sea, cómo es la geomorfología. Entonces, si yo logro hacer un mapa geomorfológico detallado, o sea, si yo trabajo en la Tatacoa a escala regional, 1 en 100.000, pues no veo nada, pero si yo logro hacer un mapeo a una escala más local, logro diferenciar muy bien en términos de los mapas de geodiversidad, ¿cierto? Pero si ese fuera el fin, o sea, si yo quiero generar un mapa de geodiversidad para definir los lugares que son más importantes, pero puede que esa no sea la herramienta que necesitemos en la Tatacoa, sino que tengamos el concepto de qué bienes y servicios presta, qué puedo hacer en torno a la educación, porque es patrimonial, porque es único, porque está entre las dos cordilleras, pero que además tiene un microclima que lo hace altamente dinámico, que además cuenta una historia de cuando, o sea, todo el registro sedimentológico nos cuenta una historia de cuando se dio una inversión tectónica. Entonces, mira que finalmente y a la escala que hay que trabajar es de filigrana, ¿cierto? No podría yo irme con una plancha a 1 en 100.000, no Claro. da. Pero si yo hago un plan para hacer un desarrollo local y logro hacer un mapeo em, de los suelos, de la geología, pues ya sabemos que no va a ser el factor importante, pero lo mismo tenemos en batolito antioqueño. O sea, batolito antioqueño es una masa batolítica, no tiene mayor diversidad, pero la diversidad de formas está relacionada a la tectónica y a la parte fluvial, Ok, ¿sí? Y al perfecto, profe. clima. Entonces es eso, o sea, no es una receta, lo que estamos trabajando ahora en este nivel es entender las escalas, estamos trabajando en un mismo lugar, a una escala regional, después llevarlo a una escala 25.000, después llevarlo a un 10.000, como para ver qué tanto se afinan los mapas de geodiversidad. Pero lo ideal es que cuando yo ya tengo esos mapas de geodiversidad, esas zonas de alta geodiversidad, pudiera hacer un inventario de biodiversidad y pudiera ver si hay una correlación entre lo bio y lo geo, que es la hipótesis inicial.
es si yo tengo un lugar donde los procesos son más abundantes, donde las formas o donde, digamos, hay una mayor pues, inestabilidad, por decir algo, seguramente pues me van a quedar algunos ecosistemas que se han aislado y lo que pasa con los páramos, por ejemplo. Entonces, lo que sigue ahora es un trabajo de escalas, de refinamiento de las metodologías. eh, bueno, apenas estamos empezando. Ah, claro, profe. Pero es un gran comienzo. Eso Muchas gracias, esperamos. profe. Bueno, no, yo creo que este es un abrebocas para que entiendan hacia dónde vamos en el bosque modelo, ¿cierto? El bosque modelo del Valle de Aburrá se secciona en varias cuencas, vamos a ser como asesores de diferentes universidades. La Universidad de Medellín adopta la cuenca del Altavista, la Universidad Nacional adopta la cuenca de la Iguaná y así sucesivamente y vamos transfiriendo lo que vamos conociendo. Hemos hecho visitas para armar la georruta en la Antioquia, la georruta en la Nacional y así poder ir replicando lo que vamos haciendo a nivel del campus NEAFIT y de la Cuenca La Volcana en otras, pues en otros lugares del Valle de Aburrá. Bueno, chicos, me encanta verlos. Seguramente vamos a tener más oportunidades. Estamos planeando el lanzamiento del geoportal de geodiversidad. No hablé nada de eso, pero es otro de los entregables de mi año sabático. Y les recomiendo, si tienen la posibilidad de ir al segundo encuentro de Patrimonio Geológico y Geoconservación en Valledupar, porque vamos a tener la posibilidad de pues de presentar allá muchas cosas, pero también de los que quieran ir al campo van a ir al territorio Cancuamo. Y aquí para los del semillero tenemos la opción de los que hicieron el curso de isótopos cosmogénicos, de ir a muestrear las morrenas en la cuenca del río Badillo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces los que estén interesados pues hay cupos muy pocos, pero entonces si el interés es genuino, por favor, Sergio, me haces un tanteo de quién Listo. quisiera hacer esto. Pues va Santiago Noriega, va otro, pues Juan Fernando que terminó su maestría conmigo. Santiago fue mi estudiante de doctorado, Juan Fernando mi estudiante de maestría. Y bueno, ellos están en un proyecto porque nos están buscando el permiso para poder ir a muestrear las morrenas de esa zona del territorio cancuamo. Entonces, realmente invitadísimos a que vayan a este segundo encuentro. Va a ser muy bello, Valledupar es una belleza. Y bueno, y si va un grupito, pues entonces miramos cómo buscamos recursos para colaborarles. Entonces queda en tus manos, Sergio, para que le hagamos bastante difusión al evento. Y por si alguien realmente tiene un deseo genuino de que le guste la parte glaciológica y esto de los cosmogénicos, pues me llame, me diga y miramos si es posible que entre a la comisión al viaje de Humboldt, pero a Sierra Nevada. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Entonces, chicos, entonces nos vemos en 2 semanas ya con la serie de seminarios que nos va a dar Aurora, espero bueno, después de Semana Santa, para ya empezar a generar el material divulgativo. ¿Listo? Sí, profe. Muchísimas gracias. Bueno, Esté bien. chicos, un abrazo, nos listo, Muchas vemos. profe. gracias, Chao, Muchas profe. chao. gracias. Chao. Chao.